Entonces, digo que como estamos finalizando el año de la fe, pues, y además esta semana he tenido que hablar tantas veces de tantas cosas, ya llega un momento en que ya no sabía de qué hablar. He empezado a preparar el tema que muchas habéis pedido, que es el de hablar sobre el Padre, pero no me da tiempo a terminar. Y entonces yo tenía preparado, es que el título suena muy rimbombante, pero luego no es tan rimbombante, es bastante más sencillo. El título del tema es La divinidad de Cristo en el Evangelio de San Juan. Y en el año de la fe que está finalizando, pues tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque quizá lo que fue todo un reto, para entender bien esto hay que situar a San Juan en su contexto sociocultural, ¿no? Cuando él escribió el Evangelio a finales del siglo I, él vivía en la era en todo lo que es Grecia, no lo vivía en toda Grecia, pero vivía en esa zona, estuvo en varios lugares y al final históricamente se le sitúa en Éfeso, que era una de las ciudades importantes de Grecia. Grecia, como sabéis, significa en el mundo clásico el saber, la ciencia. Roma era el imperio, el poderío militar, económico, pero la ciencia, la sabiduría se sitúa en Grecia, ¿no? Los griegos, lo griego, la cultura. De hecho, casi todo, por ejemplo, el arte en Roma es copia del griego, o sea, en Roma son muy poco originales. Tenían un gran cerebro militar, sabían mover muchas cosas, por ejemplo, de derecho sí discurrían estas cosas, pero de arte y de ciencia, pues casi todo lo trajeron de Grecia, que formaba parte del imperio. Pero en Grecia había una tradición y una serie de escuelas de filosofía que los romanos copiaron y trajeron. Y en esa Grecia es donde Juan vivió. Juan salió de Palestina pues enseguida, o después de la ascensión de Jesús. Y que sepamos, el hombre no volvió mucho por ahí, ya vivió en Grecia. Y la tradición le sitúa en Éfeso. Y él vivió en un contexto sociocultural en que la idea que se tenía de Dios era bastante abstracta. Primero, la mitología griega, que después también copiaron los romanos, cambiando el nombre de los dioses, pues ya, a ver, en ámbitos, por decir de alguna manera, populares, pues todavía había algún griego que creía en Zeus, en Afrodita, en toda la familia, ¿no? Pero la gente que tenía un mínimo de sentido común y era mínimamente inteligente, pues entendía que aquello pues era pues eso, un mito, un cuento, una historieta, y aquello no satisfacía la necesidad de encontrar un Dios que todos llevamos dentro, ¿no? La necesidad de trascendencia, la mitología griega y romana. A los tontos del monte les convencía, pero a la gente medianamente inteligente aquello no les satisfacía. Y entonces Juan vive en esa situación, en ese contexto de gente que busca, pero no busca de cualquier manera, gente muy culta, muy inteligente y que piensa y que se apoya en la filosofía, gente que se apoya en Sócrates, gente que se apoya en Platón, que no eran bobos, eran filósofos de primera línea. Y entonces, en medio de ese ambiente, Juan tiene que presentar su fe. Y en medio de ese ambiente, Juan escribe sus epístolas, Juan escribe el Apocalipsis, y Juan escribe lo último de todo, su Evangelio, el cuarto Evangelio. Entonces, ¿qué pasa? Que el Evangelio de Juan no es un Evangelio que cuenta, como los tres sinópticos, hechos muy concretos de la vida de Jesús y va narrando no solamente las enseñanzas de Jesús, las parábolas de Jesús, los milagros de Jesús, sino que Juan va más a conceptos. De hecho, Juan es el que habla del verbo. En Mateo, en Marcos y en Lucas, pues no se habla demasiado de que el verbo existía en el principio y el verbo era Dios. Esa idea no aparece hasta el cuarto Evangelio. Entonces, ¿y por qué Juan escribe un Evangelio distinto? Y hay gente tan, perdonadme, cursi, que dice, es que Juan era el discípulo amado y Juan apoyó la cabeza en el pecho de Jesús. ¿Y qué tendrá que ver una cosa con la otra? No, es verdad que era el discípulo amado y es verdad
que apoyó la cabeza en el costado de Jesús y recibió, y esto convertía en primera línea un montón de cosas, y fue el primero que vio y creyó, fue el primero que contempló el costado abierto y un montón de cosas. Yo soy la fan número 1 de Juan, y de hecho en las constituciones de nuestra nueva congregación está puesto como uno de los patronos de la congregación, porque Juan es modelo para nosotras, ¿no? Pero, ¿por qué Juan escribe el Evangelio más en conceptos? Pues porque lo escribió ya de viejito. O sea, él no escribió al año de morir Jesús, dijo: yo voy a contar lo que he vivido con él, lo que he conocido de él, voy y lo escribo enseguida, no vaya a ser que se me olvide. Él sabía que no había peligro de que se lo olvidara, porque hay cosas en la vida que se viven y no se olvidan, ¿no? Él transcurre toda su vida y escribe el Evangelio ya muy anciano, muy viejito. Sí, cuando Jesús murió, Juan era bastante joven, no sabemos la edad exacta, pero era joven. Cuando Juan escribe el Evangelio era muy anciano, podría haber pasado perfectamente 50 o 60 años, ¿no? De la muerte de Jesús a cuando él escribe el Evangelio. Y esos 50 o 60 años él tiene una experiencia de vida, de su fe cristiana, en un ambiente concreto que es totalmente adverso. Y él sabe que la fe que él profesa y el Dios que él presenta escandaliza, causa escándalo. ¿Por qué? San Pablo nos lo dice también, porque San Pablo se movió por ese ambiente. Lo que pasa es que San Pablo vivió de otra manera y no escribió el Evangelio. San Pablo escribe sus cartas, ¿no? Y San Pablo lo dice, que Jesucristo es, para unos es necedad y para otros es escándalo, ¿no? Y efectivamente para los griegos era una locura, y para los judíos era un escándalo. Porque Dios es Dios, para los judíos Dios era el innombrable. De hecho, ellos no le nombran, porque lo consideran casi una blasfemia, ¿no? Le llaman el Señor, Adonai, casi siempre el Señor. Y Yahvé, que como sabéis es el resultado de un montón de consonantes y vocales para no pronunciar el nombre de Dios, ¿no? Porque era el innombrable, el intocable. Entonces, que de repente el innombrable, el intocable, se haga hombre y diga a ese hombre que es el Hijo de Dios, pues blasfemo y matan a Jesús. Jesús es condenado a muerte por blasfemo, por decir que él es el Hijo de Dios. Entonces, para los judíos, Juan era judío, era un escándalo. Y para los griegos, la tontería más grande de todos los tiempos, una necedad, un absurdo, un ridículo. Y entonces, entre esas dos culturas, la propia de la que él proviene y la que le adopta, porque él pasa la mayor parte de su vida, como os digo, en Grecia, Juan tiene que defender la divinidad de Jesús, demostrar que ese Jesús del que él habla es Dios. Y el asunto no era fácil. Por lo que os digo, porque todo era adverso, ¿no? Y es verdad que a los judíos les escandaliza, pero también a los griegos, porque el concepto que los griegos tienen de la divinidad es, los que ya son un poco más de sentido común, que no se tratan del tema de los mitos, reconocen que puede existir un Dios, que ellos denominan de alguna manera, los que le reconocen como divinidad, Logos. Pero ese Dios, suponiendo que exista, puede ser bueno, puede ser el bien, el sumo bien, pero es inmutable, es impasible, es intangible. Si de verdad es Dios, para ellos es incognoscible, no se le puede conocer del todo. Y por supuesto, no les entra en la cabeza que ese Dios pueda estar sujeto a pasiones, que ese Dios pueda desear algo, que ese Dios pueda padecer si no se le da lo que desea. Mucho más difícil todavía es pensar que Dios se encolerice, como dice la Biblia en el Antiguo Testamento. Por eso la Biblia les parecía un libro absurdo. Les parecía un cuento chino, vamos. Y todavía es mucho más escandaloso que ese Dios esté sujeto a pasiones. Y lo que es inconcebible para los griegos es que Dios pueda amar. Si acaso puede ser amado por los que estamos a ras de tierra y le reconocemos como Dios, pero Dios en sí no puede amar,
porque el amor es un sentimiento, una pasión, de alguna manera, que haría a Dios vulnerable, que haría a Dios frágil, en el sentido de que si ama también puede odiar, si se encoleriza no tiene esa inmutabilidad, porque encolerizarse supone perder los estribos, enfadarse. O sea, lo que son las pasiones humanas, ellos no entienden que se puede trasladar a Dios. Por eso les parece un escándalo que los cristianos digan que Dios nos ama, porque Dios, suponiendo que sea sumo bien, no puede amar, según el concepto de divinidad que los griegos tienen. Entonces el escándalo H llega cuando en medio de todo eso Juan formula en una de sus epístolas, antes que el Evangelio, porque las epístolas las escribe antes que el Evangelio, una frase que para nosotros es como elemental, pero que sonó escandalizante por demás, que es: Dios es amor. Dios no puede ser amor para un griego. Como os digo, es inmutable, inalcanzable, inaccesible, intangible, incognoscible. Es Dios. Si es Dios, es algo muy superior a nosotros y en consecuencia muy lejano. Si tú dices que es amor, le estás volviendo de pronto muy frágil y como muy tangible, muy cercano, muy dentro por casa, porque si es amor significa que puede ser amado y que Él ama. Y eso en la mente de los filósofos griegos era pues una locura, un despropósito y un escándalo al mismo tiempo, ¿no? Entonces Juan se encuentra con el reto de demostrar que ese Jesús a quien él sigue, porque él es cristiano, se proclama cristiano, es el Cristo, el ungido, el escogido por Dios. Y no solamente es eso, sino que es Dios, es la divinidad hecha hombre. Entonces, si para un griego Dios era inalcanzable y ya es un escándalo decir que es amor, decir que Dios, toda la divinidad, todo lo que ellos comprenden en el concepto de Dios, que nosotros no lo hemos rebajado, porque Dios efectivamente es todo eso que os he dicho, pero es más cosas, que todo eso que es inaccesible, inabarcable, incognoscible, inmutable, impasible, Dios, en un momento dado de la historia, por una intervención que no se puede explicar de Dios mismo, empieza a existir en el seno de una mujer como cualquiera de nosotros. Eso ya a los griegos les suena a cuento de Caperucita. A un cuento de Caperucita, pero vamos. ¿Por qué? Porque primero, mire usted, sin un varón es imposible que una mujer conciba un hijo. Primer punto. Y eso es científicamente demostrable, y no lo tienes que decir a los griegos. Estamos totalmente de acuerdo con usted. O humanamente así, a nivel de lo normal, sin un varón una mujer no puede concebir un hijo. En ningún lugar del mundo. Pero claro, si estamos hablando de que es Dios y es omnipotente, pues ya las cosas pueden cambiar y puede ser que Dios haga cosas que no son las normalitas, las de todos los días. Hasta ahí les puedes convencer. Difícil, pero bueno, es verdad, si es Dios y estoy admitiendo que es omnipotente y está por encima de mí, pues puede hacer cosas que yo no comprenda y que yo no... Pero claro, ya les cuentas la historia de que, en fin, de que hay una mujer que siendo virgen concibe un hijo y lo da a luz. Bueno, suena a cuento, pero aún les puedes convencer. Pero ya lo más gordo del tema es que les cuentes que la divinidad es el hijo que esa mujer ha concebido en su ser. Entonces ya te miran rarísimo. Yo me imagino que los griegos mirarían a Juan diciendo: este está hecho polvo. Le mirarían con cara muy rara y dirían: está chalao, y eso es mentira. Es imposible, dirían ellos, que Dios pueda hacerse hombre en el seno de una mujer. Ya no entramos en si
la participación de un varón o sin participación de un varón, que eso sería muy discutible, pero que encima sea Dios, eso un griego no lo puede admitir, porque es el escándalo más grande, ¿no? Y el pobre Juan, pues yo me imagino que sudaría tinta para convencerles, porque el ambiente era adverso. Y eso también a mí me ha consolado ahora estudiando todo esto y reflexionando sobre todo esto, porque digo, claro, con razón Juan es nuestro patrono, porque aquí esto es igual. O sea, intentar convencer al mundo de hoy de que Jesucristo, contenido, por obra y gracia del Espíritu Santo, es Dios, pues no nos miran tan raro como hay, porque llevamos 20 siglos de historia que ya algo les suena, ¿no? Pero de ahí a que se lo crean va un trozo. Entonces, ¿qué pasa? Que Juan se encuentra con ese hándicap. Y cuando ya salta la boca siguiente, que es que Dios se hace hombre normalmente, con una gestación normal, en una mujer normal, en un sitio perdido ahí, en un lugar del imperio que nadie conocía, la provincia más cutre del imperio era Palestina. O sea, es como si en España las Urdes, pues algo así, que las Urdes eso por donde cae. Pues hombre, ahí entre Cáceres, Salamanca, cerca de Portugal, no hay nadie. Pues Palestina era el sitio más siniestro y cutre y olvidado de todo el imperio romano, que era grande, ¿no? Entonces, se hace hombre, o sea, la encarnación ya es un escándalo. Es algo inadmisible para un griego. Y si luego ya, encima dices que ese hombre no fue un superhombre ni ocupó el lugar más importante del imperio, sino que estuvo 30 años en ese sitio recóndito, perdido, sin hacer nada que mereciera la pena, más que trabajos de carpintería y de artesanía, yendo a rezar como un judío devoto y sin destacar por nada, ni siquiera se casó porque no, pues aquello que ese era el Hijo de Dios. Pero no, esperen ustedes que después de esto empezó a tener una cierta vida pública, así. Sí, era un rabí, enseñaba, así. ¿Y qué enseñaba? Pues hombre, enseñaba unas cosas muy interesantes, como por ejemplo, a ver, ¿cómo te contaría? Pues nos dice que Dios es nuestro Padre. ¿Mande? Que Dios es ¿qué? Nuestro Padre. Al pobre Juan iba, no. Y que nos ama. Ya. Y que nos perdona. Que nos perdona el que. Porque claro, Dios, conciencia de pecado cero, pero entera. Los judíos todavía les podía sonar algo, que hay un pecado y que Dios y tal, y una ley de Dios que se puede transgredir, pero los griegos le mirarían como diciendo que nos perdona, que nos tiene que perdonar. Sí, lo de la redención, esto de hambre, sí, también hay cosas que perdonar, no está. Pues los griegos le mirarían como diciendo, y ya bueno, y su doctrina, ¿qué explicaba? ¿En qué se basaba? ¿Qué método científico? ¿A qué filósofo seguía? No, nos explicaba historias pues como de un pastor que se le pierde una oveja. Claro, para los oradores griegos aquello sería como decir, este nos está tomando el pelo. ¿Cómo que sí? A una mujer que se le pierde una dracma, es una moneda, así, lo digo ni así, bueno, ¿y qué? Y entonces él va y la encuentra, y cuando la encuentra, fijaos, y luego también nos dice que el amor cristiano, que es no es el eros, es el agape, es otra especie de amor que os tengo que explicar porque lo griegos no leerlo, que no, también nos decía el rabí que no hay que esconderlo delante del Fermín, sino que hay que ponerlo arriba para que el hombre pueda casarse. Y mirarían como diciendo, ¿pero este qué dice? O sea, porque todas esas cosas que son las enseñanzas de Jesús, las parábolas de Jesús, pues claro, está muy bien para que todos lo entendamos, pero para los cultos era algo cochambroso. Bueno, de hecho, a San Agustín le pasó una cosa muy parecida. No sé si lo sabéis, cuando estaba en proceso de conversión, San Agustín era un hombre muy culto, era un gran orador,
entonces va a ver a San Ambrosio, que era mucho más listo que Agustín todavía, y mucho más culto, y era obispo de Milán, y Agustín, con toda su inquietud, quería hablar con Ambrosio, nunca se atrevió a hablar con él, no sé si lo sabéis. Llegaba al despacho del obispo, se sentaba y Ambrosio, que le levantaba la cabeza, seguía trabajando en lo que estaba, pasando de Agustín en cuestión, porque ya sabía por dónde venían los tiros. Y yo creo que Ambrosio no tenía ganas de enfrascarse en rollos largos, y con Agustín podía estar hablando y polemizando 1000 años, porque Agustín era un hombre muy inteligente y muy culto. No era el típico que le cuentas la historieta y se lo cree. Agustín arguía y arguía y arguía y arguía. Y yo creo que Ambrosio no estaba hablando. Entonces Ambrosio seguía trabajando, no le hacía ni caso, no estaba sentado enfrente, Agustín le miraba, Ambrosio a lo suyo sin levantar la cabeza, y cuando ya llevaba yo una hora y media esperando a que Ambrosio le hiciera algo, le decía, yo creo que lo que tú tienes que hacer es leer esto. Y le larga las epístolas de San Pablo. Y otra, es una de las veces. Y otras veces le larga uno de los evangelios, el de Mateo, el de Marcos, uno de los títulos. Ni siquiera de Juan, que es un poco más elaborado. ¿Qué he dicho mal? Es que no sé qué lo dices. No larga. Que larga, no hay novedad, que larga. Que ahora es la carta de San Pablo. Bueno, le larga las cartas de San Pablo, le entrega el tomo de las epístolas paulinas. Vale, sí, también dominan los cultismos, pero no pedantería. Bueno, total, que le entrega un tomo de las epístolas de San Pablo para que las lea. Y Agustín, que como os digo era un hombre muy culto, se marcha con las epístolas y se pone a leer porque tenía verdadera inquietud. Él buscaba la verdad y se queda horrorizado. Se pone a leer aquello y dice, ¿pero esto? Porque la Biblia, para un hombre culto como Agustín, desde el punto de vista literario, la Biblia es una chapuza. O sea, no es un libro bien estructurado, bien escrito, con cultismos, con orden. No, y menos los evangelios, y menos las epístolas de San Pablo, que no tenían ninguna pretensión literaria. San Pablo escribe pues para los corintios para contarles unas cosas, a los gálatas otras, a los efesios otras. Entonces, para un hombre cultísimo como Agustín, decía, pero esto es... Acostumbraba a leer los grandes autores, los grandes clásicos, pues leía aquello y se le caía el alma a los pies. Pues a los griegos les debe de pasar parecido cuando Juan les contaba que, claro, que el Señor explicaba pues las cosas que Jesús explica en el Evangelio, ¿no? Pues eso, que va un hombre, se pierde una oveja, entonces deja las 99 restantes, se va corriendo a buscarle, y cuando la encuentra vuelve con ella a hombros, contentísimo, y tal, y tal, y tal. Entonces le mirarían todos diciendo, pero ¿qué nos está contando? Bueno, pues después de contar la doctrina esta luminosa de este Jesús que Juan afirma que es Dios, bueno, ¿y cómo acabó la historia? Pues, claro, él era judío y entre los judíos no le entendían, no le aceptaban, y entonces pues consiguieron que fuera condenado a muerte. Pero ¿qué? Juan, si es Dios, ¿cómo le van a matar? Pues sí, porque como no decía las cosas que querían oír los judíos, las autoridades religiosas de su tiempo, consiguen que los romanos le detengan y le condenen a muerte. Ah, ya. ¿Y cómo fue la cosa? No. Murió crucificado. Morir crucificado era la muerte más ignominiosa que podía padecer una persona. O sea, era la muerte que se daba, por ejemplo, cuando había rebeliones de esclavos, el escarmiento general era crucificar un montón de esclavos. Con eso el resto aprendía a no rebelarse contra sus señores, contra sus amos, ¿no? Entonces, Jesús murió de verdad como el malhechor más infame, porque un ciudadano romano nunca hubiera muerto crucificado. Tenía unos derechos. Por ejemplo, San Pablo
muere decapitado, es una muerte más digna, porque era ciudadano romano. Nunca hubiera podido morir crucificado, porque la muerte del crucificado era la muerte del maldito. De hecho, hasta los judíos lo dicen en la Biblia: maldito aquel que cuelga de un madero, ¿no? Entonces, claro, decirles a los griegos que el Hijo de Dios, este que nos quieren vender con todo lo anterior, que ya no se lo tragan, encima muere ajusticiado como un malhechor y con la muerte más ignominiosa, ya les descontrola del todo. Y en todo ese contexto, Juan escribe sus epístolas, escribe el Apocalipsis, pero sobre todo escribe su Evangelio para demostrar la divinidad de Jesús. Ese es el fin del Evangelio de Juan principalmente. Es anunciar la buena noticia, pero partiendo de la base de que es el que más veces dice que el Verbo era Dios, que el Verbo existía antes del tiempo. Lo que hemos tocado del Verbo de la vida, eso os lo contamos. ¿Por qué? Porque se dirige a este contexto sociocultural concreto, ¿no? Y, de hecho, él dice: si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. Antes de que Abraham existiera, yo soy. Esto está en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Y es muy llamativo la insistencia con que repite esa expresión, yo soy. Además, en contra de lo que gramaticalmente sería correcto en medio del texto, yo soy, yo viene con mayúsculas y soy viene con mayúsculas. Yo soy. Este yo soy es la expresión máxima de la fe en la divinidad de Cristo en el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque Juan, que como os decía, es hebreo, era judío, conoce que Dios en la Biblia se autodenomina a sí mismo yo soy. En la zarza ardiente, yo soy. Cuando Moisés le pregunta el nombre, yo soy el que soy. Baby, yo soy me ha dicho, baby a mi pueblo, yo soy me ha dicho. Yo soy es como Dios se autodenomina a sí mismo. Y Juan nos dice que en determinados momentos Jesús utiliza esa expresión que atañe exclusivamente a Dios, que se aplicaba única y exclusivamente a Dios en el pueblo judío. Jesús se la aplica a sí mismo. Luego con eso Jesús está afirmando que es Dios. No directamente, pero sí indirectamente. Cualquiera que conozca un poco la Biblia, cuando se encuentra esa expresión, sabe lo que significa. Y Jesús la utiliza y Juan deja constancia de ello, ¿no? Lo que acabo de decir, los exegetas modernos son unánimes en afirmar que esas palabras de Jesús son una alusión clarísima al nombre divino, como él mismo se presenta. Y San Agustín relacionaba esta palabra de Jesús con la relación del nombre divino en el Éxodo, en el capítulo 3, en el episodio de la zarza ardiente. La obra de Dios es creer en quien Él ha enviado. Cristo es el objeto específico y primario del creer según Juan. Juan no habla en el Evangelio de creer en Dios, habla continuamente de creer en el Cristo, de creer en Cristo, ¿no? Puede significar creer en Dios, pero en cuanto que Él es Dios y que Dios ha enviado a su Hijo al mundo. Cuando hablamos de creer en Jesús, significa reconocer, y es lo que Juan se empeña en subrayar, reconocer que Dios ha enviado a su Hijo al mundo. Eso es lo que él intenta convencer. Dios se ha hecho hombre, Dios ha enviado a su Hijo al mundo. Esa es una verdad continua
que está siempre como un trasfondo en todos los escritos de San Juan. Jesús, en su predicación, se dirige a personas que creen ya en el verdadero Dios, porque se supone que Jesús no está hablando como Juan a los griegos que no conocen al verdadero Dios. Jesús en su predicación habla en Palestina, viene en Galilea, viene en Judea, viene en Samaria, a judíos, a hebreos que creen en el verdadero Dios, son hijos de Abraham, al menos la mayoría de los que estaban allí creían en el verdadero Dios. Y toda su insistencia sobre la fe concierne ya a esto nuevo que es su propia venida. Jesús, cuando habla de la fe, no intenta convencer, como Juan, que tiene que empezar por convencer a los griegos de que el Dios verdadero es uno, es el Dios de la Biblia, no el Dios de Abraham, y que luego ese Dios se ha hecho hombre. No, Jesús la primera parte ya la da por supuesta, porque está hablando de hijos de Abraham, está hablando a hebreos. Jesús lo que intenta convencerles es de que su venida es de que Él es el enviado de Dios, de que Él está hablando en nombre de Dios, en una palabra, de que Él es el Hijo unigénito de Dios y que Él es una sola cosa con el Padre. Gran parte de la predicación de Jesús es revelarnos que Él es el Hijo de Dios, el que está unido al Padre. El Padre y yo somos una sola cosa, ¿no? Juan hizo de la divinidad de Cristo y de su filiación divina el objetivo primario de su evangelio. Les acabo de decir, demostrar que Jesús es el Hijo de Dios y demostrar que Jesús es Dios. O sea, el fin principal del evangelio de Juan es anunciar eso. La buena noticia, Dios ha venido en Jesucristo y Jesucristo, este que ha venido, es Dios. Juan concluye su evangelio diciendo: estas señales han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y concluye su primera epístola casi con unas palabras prácticamente idénticas. Dice: os he dicho estas cosas a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que os deis cuenta de que tendréis vida eterna. O sea, creer en Jesús como el Hijo de Dios, el enviado de Dios, significa vida eterna. El tema de la vida eterna también era muy importante para los griegos, porque a ellos les preocupaba muchísimo esto de morirse. Entonces, la cuestión de la inmortalidad para la cultura griega era importante. Entonces, Juan es otra de las personas que insiste: seréis inmortales si aceptáis que Jesús es el enviado de Dios y es Dios. La vida eterna, la inmortalidad, os va a venir reconociendo y aceptando esto. Un rápido vistazo al cuarto evangelio muestra cómo la fe en el origen divino de Cristo constituye a la vez su urdimbre y su trama. Creer en quien el Padre ha enviado es visto como la obra de Dios, lo que agrada a Dios absolutamente. Y no creer que Jesús es el enviado de Dios, se considera como el mal, el pecado por excelencia. El Consolador, está dicho, convencerá al mundo en lo referente al pecado. Y el pecado es no haber creído en Él, dice Juan en el capítulo 16 del Evangelio. Y Jesús reclama para sí el mismo tipo de fe que se pedía para Dios en el Antiguo Testamento. Creed en Dios y creed también en mí. En el Antiguo Testamento continuamente los profetas reclaman esa fe, ¿no? Creed, tened fe. Y Jesús reclama esa misma fe que piden los profetas, la pide para Él. Creed en el Padre, creed en Dios y creed también en mí. Como vía única, como único camino de salvación. Después de la ascensión, la fe en Jesús permanece
como la gran divisoria en la humanidad. Quedamos los que creen en Jesús y los que no creen en Jesús. O sea, después de la ascensión, la humanidad de alguna manera queda dividida así, entre los que aceptan a Jesús y creen en Él y los que deciden no creer en Él. Por una parte están los que sin haber visto creerán, que son los bienaventurados, los dichosos, y por otra parte estará el mundo que rechazará creer. Frente a esta distinción, todas las demás distinciones conocidas primero, incluida aquella entre judíos y gentiles, pasan a un segundo orden. Antes de Jesús había una gran divisoria que era el pueblo escogido, los que creen en Dios, en el Dios de Abraham, y los gentiles, que eran todos los demás, ¿no? Después de Jesús ya eso no existe. Después de Jesús están los que creen en Jesús, los que le aceptan, los que le admiten como Dios y como Hijo de Dios, y los que no creen, los que le rechazan, los que no le admiten. Todas las demás divisorias previas a eso desaparecen o quedan relegadas a algo muy en segundo término. De hecho, y esto es objetivo, hay un acontecimiento que es el nacimiento de Jesucristo que ha cambiado la manera de medir el tiempo en la historia, antes de Cristo y después de Cristo. Y eso lo admiten los ateos más redonados. O sea, el siglo V antes de Cristo, no es el siglo X después de Nabucodonosor, el siglo XI antes de Mahoma, de la Égida. No, o sea, hay algo que históricamente, universalmente se ha reconocido y es un antes y un después del nacimiento de Cristo. Antes de Cristo y después de Cristo. Jesucristo ha cambiado el curso de la historia con su encarnación y por supuesto con su resurrección. Pero solamente el hecho de la encarnación ya marca un antes y un después en toda la historia y eso lo admite todo el mundo. O sea, es universalmente admitido, ¿no? El tiempo históricamente se mide así. Y luego, esto es lo que os he dicho en resumido, este párrafo dice: es para quedarse estupefactos ante la empresa que el Espíritu de Jesús permitió a Juan llevar a terminar. Él abrazó los temas, los símbolos, las esperas, todo lo que había de religiosamente vivo, tanto en el mundo judaico como en el helenístico, haciendo que todo esto sirviera a una única idea, mejor dicho, a una única persona: Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador del mundo. Juan resume así todo, ¿no? Jesucristo es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Y se apoya en todo lo que puede captar de la cultura judaica y de la cultura helenística para demostrar eso. Y lo lleva a su evangelio. Y después de esto hay unas palabras de Jesús que nos tienen que mover, que de alguna manera espolear, ¿no? Que nos pasan muy desapercibidas, al menos a mí me han pasado muy desapercibidas en mi vida. Dichoso aquel que no halle escándalo en él. La divinidad de Cristo, y nos parece muy normal reconocer la divinidad de Cristo, pues no, la divinidad de Cristo es la cima más alta de la fe. El Everest, la copa más difícil, o sea, reconocer a Jesucristo como Dios y presentarlo al mundo como tal es el punto más difícil, lo que más cuesta admitir. ¿Por qué? Pues por todo lo que os he dicho anteriormente y por la misma simplicidad de la vida de Cristo. San Pablo lo dice preciosamente
En Filipenses 2 es uno de los pasajes de la Escritura que a mí me parecen más bellos, ¿no? Cuando dice que tomó la condición de esclavo, se despojó de su rango, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Esto, que lo hemos repetido 1500 veces hasta la saciedad, es de una profundidad impresionante. Jesucristo, siendo de condición divina, o sea, siendo Dios, no hizo alarde de lo que Él era. Y eso para nosotras es un golpe muy bajo, porque cuando tenemos cualquier pequeña cosa que hacemos bien, alardeamos de ella como idiotas, ¿no? Y en fin, que todo el mundo sepa que yo esto lo hago guay y que soy estupenda y que todo el mundo sepa que ya que bien a gusto, ¿no? Alardeamos. Él no hizo alarde de su categoría de Dios. Se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo. Para entender bien esta afirmación de San Pablo, hay que entender bien lo que era un esclavo. La Virgen también lo dice: soy la esclava del Señor. Se autodenomina la esclava del Señor. Yo muchas veces, vosotros lo sabéis, utilizo la expresión de soy una pertenencia de Dios, que me gusta mucho. Pero es que eso es muchísimo frente a lo que es ser una esclava. Ella dijo que era la esclava. Y Jesús, el Verbo eterno de Dios, tomó la condición de esclavo. Un esclavo, cuando San Pablo dice eso, no tiene ningún derecho, ni siquiera tiene una identidad propia, ni siquiera es considerado una persona. Un esclavo es un hombre, es un ser humano, pero que no tiene ningún derecho. O sea, cuando digo ningún derecho es ninguno, cero. No se le permite pensar ni expresarse, y si lo hace, en el mejor de los casos no es tenido en cuenta. En el peor de los casos le pueden cortar de raíz todo, porque no tiene derecho a pensar, ni mucho menos a expresar lo que piensa. Ese era un esclavo. Un esclavo era una persona que pertenecía a otra como un objeto de tantos que esa persona tuviera, como esa silla. Y yo con esa silla puedo hacer lo que yo quiera, puedo utilizarla bien, conservarla, cuidarla, guardarla, puedo partirla a hachazos, puedo quemarla, puedo reducirla a cenizas. Con un esclavo igual, y nadie podía reprochar al dueño del esclavo nada. Cualquier tipo de maltrato no era considerado tal, porque no era considerado un ser humano. Aunque era un ser humano, ante la sociedad de su tiempo, un esclavo no era considerado un ser humano. No tenía ningún derecho. De suerte que el dueño del esclavo podía matar tranquilamente al esclavo, tranquilamente, el día que le diera la gana le podía dar muerte, por supuesto lo podía maltratar y lo podía torturar. Y hay cosas muy estremecedoras, si os paráis a leer los historiadores antiguos. Pues, por ejemplo, si un esclavo dice una cosa que no le agrada a su amo va tranquilamente y le corta la lengua y le deja mudo para siempre. Y no pasa nada, está en su derecho. No incurría en ningún delito y, por supuesto, no estaba visto como ninguna barbarie porque solamente era un esclavo. O sea, hoy día los animales tienen muchos más derechos que los esclavos del siglo I, ¿no? Se le podía matar al esclavo y después de matarlo se le podía reducir a cenizas o hacerle carne picada, daba igual, porque era una propiedad de una persona que disponía de él. Bueno, pues Jesús, dice San Pablo, que el Hijo de Dios, el Verbo creado, toma la condición de esclavo. Es el vértigo de la encarnación, ¿no? Hasta dónde llega esa cosa que ya hablaremos de ella otro día, que se llama la kenosis, ¿no? El abajamiento de Cristo. ¿Hasta dónde llega? Pero claro, esto a nosotras
Como llevamos 24.000 años oyendo decir que aquí la espada del Señor y que el verbo se toca, y patatín y patatán, el problema que tenemos nosotros después de 21 siglos de cristianismo es que nos hemos acostumbrado a todo. Pero a veces es bueno que nos situemos en la mentalidad de esta gente para que nos estremezca y nos impacte hoy, como les impactaba a ellos, oír decir que el verbo eterno, el increado, la sabiduría eterna, se había hecho esclavo. Es que era un escándalo. Es como si yo ahora os digo que se ha hecho perro, o que se ha hecho rana, o que se ha hecho pollo. Y dices, ¿qué está diciendo? Esta pues es la misma, o sea, en la misma extrañeza que os puedo decir que ¿qué dice? Se ha vuelto loca. Era para ellos oír decir que Dios se había hecho esclavo. Era un escándalo. Un escándalo. Que Dios se hubiera hecho hombre, y no solo hombre, sino esclavo. O sea, ni siquiera tenía la dignidad normalita de todos los que hemos tenido por la calle. Era lo peor de lo peor. Y ese, agarrarse, es Dios. San Pablo, tronado. San Juan, tronado. Y encima son equipo, y encima cada vez son más. Pues se convertían por miles. Dirían, esto es una epidemia. Todos tronados han dejado el sentido común, no discurren, no razonan. Se han muerto todos locos en masa. Intentad meteros en el momento en que eso fue pronunciado. El escándalo era, la encarnación era un escándalo. Y ya la pasión y muerte de Jesús, la repanocha. O sea, eso ya era el escándalo sumo. Y para postre nos dicen que al tercer día resucitó. Sí, hombre. Si están todos tronados, ya que van a decir que resucitó, pues sí, que digan lo que quieran. Fíjate si estarían chalaos. Un buen día estaban todos juntos y empezaron a hablar cada uno un idioma, todos chalaos. O sea, para ellos aquello era que han perdido totalmente. Que si viento, que si aire, que si un huracán, las pocas luces que les quedaban se les fundieron. Cada uno empezó a hablar de una cosa distinta. Temprano desde la mañana. Es que, claro, nosotros 21 siglos después hay cosas que nos parecen normales. Jesucristo murió, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, se empieza a salir despacio el segundo artículo del credo y dices, el credo apostólico, o sea, padeció, fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y encima va a volver. Y están esperando a que vuelva. Espérate tú, que esta es otra. La mitad no la hincan, no dan un palo al agua porque va a volver. Que ahí ya San Pablo se tuvo que ponerse y determinar. Mientras vuelve vamos a hacer algo de provecho. Y el que no trabaje, que no coma.